Fallece adolescente apuñalada por su expareja en Santiago de Cuba. Jennifer Vargas Gómez, de 16 años, murió tras ser apuñalada por Fabio Lamar Bigaud, quien fue arrestado en la casa de un familiar. La joven, atacada en su hogar, fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil Sur, donde falleció en la unidad de cuidados intensivos debido a un shock hipovolémico y otras lesiones graves. La familia de Vargas Gómez había denunciado amenazas anteriores sin recibir una respuesta adecuada de las autoridades. Y en medio de la crisis de basura que azota a la isla, residentes de Santiago de Cuba incendiaron acumulaciones de desechos en el reparto militar debido a la falta de recolección por parte de servicios comunales y el gobierno local. Eso es lo que espera, que tienen candela. Mire para acá, mire. Se le informó a la directora comunal, a la directora de Caney, a toda la gente comunal se informó. Mire cómo está la candela, mire el humo. Camino vecinal, mire, porque no puede pasar nadie ahora, mire. Ya la cerca de ahorita coge candela, que cae candela, coge candela. Mire, el pote. Mire el pote, como se va, que el pote se va a prender ahí de corriente, míralo ahí. Eso es lo que ella esperó, y se le informó a tiempo todo esto, mire. Mire lo marea, mire. El incendio, que amenazó con alcanzar las viviendas cercanas, fue sofocado por los bomberos tras recibir varias quejas de los vecinos sobre el problema persistente. Y seguimos en Santiago de Cuba, donde las autoridades exigen vacunación contra la fiebre amarilla a viajeros de alto riesgo. La medida de vacunación es obligatoria para los viajeros internacionales que presentan un alto riesgo de contraer la enfermedad. Esta decisión viene en respuesta a la alta incidencia del mosquito transmisor en la región. Incluye la activación de un filtro sanitario en el aeropuerto de la ciudad. Aunque Cuba no enfrenta una transmisión activa de fiebre amarilla, desde 1904 el país está lidiando con una crisis de fiebre del oropuche. La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, destacó la necesidad de una vigilancia estricta debido a la presencia simultánea del oropuche, del dengue y del COVID-19. En otras noticias, el régimen cubano podría imponer nuevas restricciones al sector privado. Esto afectaría significativamente a las MIPYMES y a los trabajadores por cuenta propia. Un documento no oficial que circula en redes sociales sugiere que se prohibirá el comercio mayorista y la exportación de productos como el carbón vegetal y la miel de abeja. Además, se impondrían restricciones en sectores claves como la silvicultura, la pesca y la manufactura. Esta medida surge en un momento en que las MIPYMES y los TCP representan el 44.4% de las ventas internas en Cuba. Y un informe de Prisoner Defenders, esta organización no gubernamental, revela que hay 30 menores entre los prisioneros políticos en Cuba. 28 de los cuales cumplen sentencia y 2 están en proceso penal sin supervisión. El informe también indica que el total de prisioneros políticos ha alcanzado el número de 1.119, clasificados en 3 categorías que son convictos de conciencia, que son 860 personas que cumplen sentencias impuestas por expresar sus ideas políticas o participar en actividades consideradas subversivas por el gobierno cubano. Condenados de conciencia, 223 individuos que han sido formalmente sentenciados en su mayoría por cargos relacionados con su oposición al régimen. Otros presos políticos incluyen a 36 personas que no encajan en las 2 categorías anteriores, pero que también son consideradas prisioneros políticos por la organización. Además, documentan más de 700 casos de falta de atención médica y denuncian las pésimas condiciones en las prisiones, afectando gravemente a 324 presos con enfermedades serias. Y para hablar de este informe, ¿con quién mejor hacerlo que con el presidente de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, con quien hacemos contacto directo desde Madrid y le pedimos además perdón por el horario en que lo tenemos despierto? 12 de la noche allá. Bienvenido, Javier, de cualquier forma. Sí, es duro tener 6 horas más siempre por aquí, pero bueno, está bien. Pues sí, efectivamente, hemos lanzado el informe de este mes y ha vuelto a crecer la lista de presos políticos, ha llegado a un máximo, 1.119, hemos tenido 3 nuevos presos políticos este mes y efectivamente hay 30 menores que están sometidos a condenas de diferente índole. La mitad de ellos aproximadamente por sedición,
curiosamente, ¿verdad? Porque fueron detenidos como menores. Ahora ya, claro, han pasado 3 años. Buena parte de ellos ya han pasado la mayoría de edad, ¿no? Y hay 119 mujeres, 2 de ellas trans, que están en prisiones de hombres. Todos los trans en Cuba están en prisiones de hombres, con todo lo que eso significa. Bueno, la situación de torturas, monitorizamos todos los meses esta situación y sigue exactamente igual, la misma gravedad. Se producen torturas en todos los centros penitenciarios contra casi todos los presos políticos y la carencia, efectivamente, de atención médica es generalizada. Lo que pasa es que tenemos monitorizados, digamos, auditados 324, si no me acuerdo mal, 324 casos con enfermedades graves que están sin atención médica, ¿no? La atención médica como un método de tortura, eso también lo refleja Prisoner Defenders. Correcto. La falta de atención médica es uno de los mecanismos de tortura que emplea el régimen. Nosotros hemos monitorizado 15, ¿no? El uso de la temperatura, las golpizas, el confinamiento en solitario, las amenazas contra los familiares. Por ejemplo, a las mujeres les amenazan con hacerles algo a los hijos, quitarles incluso la custodia de los hijos. Bueno, hay una variedad de torturas que emplea el régimen cubano muy grande y no todas son golpizas y palizas físicas. Hay de todo, porque llevan 65 años practicando lo que aprendieron de la Stasi y el elenco de barbaridades que hacen es muy grande. Javier, me llamó mucho la atención estos presos políticos de la comunidad trans. A ellos, por ejemplo, ¿por qué los apresan o por qué los tienen presos? ¿Y de qué manera les torturarían? Bueno, en este caso, las 2 presas trans que están ahora mismo condenadas son por el 11J, son por manifestarse el 11 de julio. Y, bueno, una se llama Cruz Santa Misa, si no me acuerdo mal, y la otra es, ahora no me sale el nombre, pero bueno, son dos trans que están en prisión de hombres y que están siendo desde el comienzo sometidas a todo tipo de barbaridades. Sí. Javier, la denegación de beneficios carcelarios, la libertad condicional, el derecho a visita, el derecho a pabellón, es otro de los métodos recurrentes de tortura que ustedes están reportando. Contra todos los presos políticos. Esto es generalizado. Y además es generalizado no solamente contra los presos políticos hoy en día, sino que era ya habitual desde hace décadas. Es decir, los presos políticos no gozan de los derechos que tienen los presos comunes. Pasar a la mínima, campamento, tener pases, etcétera. Todo eso se les retrasa grandemente, pues para provocarles efectivamente mayor sufrimiento y mayor pena y mayor dolor, para que tratar de evitar primero que ellos no vuelvan a caer en el activismo de derechos humanos o en cualquier manifestación en contra del régimen, pero también para que la población tome nota de que si hacen eso van a sufrir mucho. Javier, felicidades primero que todo, te has convertido en un azote del régimen, tú y tus informes de Prisoner Defender los tienes siempre contra las cuerdas. Gracias por esa información que siempre nos tienes al día, gracias por ir incrementando cada vez más la cantidad de datos que aportas. Siempre un placer tenerte con nosotros. Buenas noches, disculpa la hora. Es un placer, buenas noches. Y ojalá fuera más azote, porque sufre mucha gente en Cuba. Así mismo es. Nosotros hacemos la primera pausa y al regresar, el presidente de Brasil,